Es en este sentido, entonces, vamos a abrir este panel. Le daría, en primer lugar, la palabra al director regional de la Organización Internacional para las Migraciones, señor Marcelo Pisani, para América del Sur, quien nos va a hablar del contexto mundial sobre la migración internacional. A solicitud de los organizadores, agradezco al panel podamos tener un cuidado con los tiempos porque tenemos que ir bastante rápido porque hay un poquito de atraso, 10 minutos. Así que les agradezco entonces y empezaríamos. Adelante. Muchas gracias, Alba. ¿El cosito ese para cambiar o lo manejan desde allá? Podría decir siguiente también, resulta. Muchas gracias. ¿Quieres manejarlo tú? Sí, no hay problema. Gracias, muy amable. Dale. Bueno, primero que nada agradecer la invitación a la FIO, a la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, por la invitación y saludar a los invitados especiales, a las comisiones, a mis colegas de Naciones Unidas, a mis colegas de OIM, especialmente a Pamela Fernández, que es la jefe de oficina en Bolivia. Nosotros trabajamos con las oficinas de defensores del pueblo en varios países, en Bolivia, en Colombia, en Brasil, en Uruguay. Estamos haciendo algunas cosas, principalmente concentrado en procesos, en cómo podemos articular en procesos, por ejemplo, en el proceso de regularización en Colombia, podría ser un buen ejemplo, o la creación de capacidades. Pero sí no hemos trabajado juntos en temas un poco más complejos, por ejemplo, en los temas de incidencia o en los temas relacionados con la articulación a nivel regional. Y creo que esa es una de las cosas que va a salir de mi presentación. Yo normalmente cuando hago presentaciones hablo de la región de América del Sur, porque es donde trabajo, independientemente que anteriormente fui director para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, entonces también es una realidad que conozco bastante bien desde el punto de vista de movilidad humana. Pero me voy a concentrar principalmente en América del Sur en la presentación. Primero, y ya ha salido en varias de las exposiciones, un tema es el contexto en el cual nosotros en el cual trabajamos, la gran cantidad de retos que tenemos en la región de Sudamérica, pero también tenemos oportunidades. Igualmente hablamos del leve crecimiento, del aumento de la inflación, la incertidumbre producto de la guerra de Ucrania, las dificultades de la recuperación económica, en lo social, los altos niveles de desigualdad en nuestra región, el aumento de la conflictividad social, los discursos de odio, en lo laboral, las altas tasas de desempleo, la informalidad de nuestro mercado laboral, los altos niveles de informalidad, como decía, la caída del salario real, y en lo geográfico, el tema de cambio climático, también puse un par de láminas sobre el tema de cambio climático que me parecen clave. Pero nosotros acabamos de terminar un estudio con CEPAL en Chile, en el cual nos indica que, por ejemplo, en Chile aún hay oportunidades relacionadas con la inserción de la población migrante en el mercado laboral, en el área de la construcción, en el área de los servicios, en el área del turismo, en el área de la agricultura. De hecho, es paradójico que en Chile hace 2 años quedó un 20% de la cosecha sin recogerse, y por otro lado tenemos 300.000 migrantes irregulares que no han podido ingresar al mercado del empleo. Y también hay otro tema que es clave, que es la transición demográfica en nuestra región. Así como en otras partes del mundo se necesita mano de obra, en nuestra región también necesitamos de nuestra mano de obra y necesitamos que no se desplace a otras zonas del mundo. Después, otro tema que se ha conversado también en este espacio son los beneficios de la migración. Y hay un estudio que ha hecho CEPAL en 5 países de la región, del cual destaco 2 ejemplos.
El crecimiento del PIB en Chile, el 13,4% del crecimiento del PIB en Chile lo aporta la fuerza del trabajo migrante. Asimismo, las mujeres migrantes se concentran en labores de cuidado, como el trabajo doméstico remunerado, contribuyendo a aumentar la inserción laboral femenina en las sociedades de destino. Además de todas las contribuciones que podríamos decir simbólicas de los migrantes a la gastronomía, a la música, a la cosmética, a la religiosidad, a la diversidad cultural. Este estudio que se hizo por CEPAL hace unas recomendaciones que me parecen clave. Una recomendación es reconocer los aportes y facilitar los aportes de los migrantes. Otra recomendación es trabajar en la legislación incorporando un enfoque de derechos humanos. Y me parece clave en nuestra región el cambio de narrativa respecto al tema de la migración. También se ha conversado, digamos, nosotros normalmente cuando hablamos de migración miramos el medio vaso vacío y no el medio vaso lleno, reconociendo realmente la contribución de los migrantes, que como ustedes saben fueron clave en la atención de la respuesta a la pandemia del COVID. Y después, bueno, ver por qué migran las personas, digamos. El principal motivo, por supuesto, es la búsqueda de oportunidades laborales, económicas, de seguridad, la búsqueda de protección, los factores ambientales y climáticos, la reunificación familiar y un concepto que aprendí en Brasil, la reunificación con amigos, que me parece que también es clave. Y después existen algunos factores de atracción. Aquí es importante aclarar que la migración es multicausal, o sea, no es una sola causa. Y después otro término que hemos acuñado en la región es el término de flujos mixtos. Flujos mixtos nos referimos a cuando no solamente migran por el hecho de buscar mejores oportunidades, sino también hay necesidades de protección que están ahí involucradas. Factores de expulsión, los temas o de atracción relacionados con la disparidad en el ingreso per cápita, como una variable X que podríamos tomar entre muchas otras, digamos, ingresos per cápita, PIB per cápita en países como Estados Unidos estamos hablando de $62.000 al año. Obviamente está muy por sobre los promedios de nuestra región, que fluctúan entre $3.000, $15.000, $17.000 en el mejor de los casos, digamos. Lo relacionado con las inequidades, la pobreza, los niveles de pobreza en nuestra región son alarmantes, pobreza extrema promedio 13.4% y pobreza llegamos a niveles de 40%, en que en algunos países sube a niveles mucho más altos. Cambio climático, temas relacionados con cambio climático. En América Latina se proyecta como una de las regiones del mundo donde los efectos e impactos del cambio climático serán más intensos, lo que en los últimos años se ha evidenciado a través de intensas olas de calor, sequía severa, aumento de los huracanes, incendios forestales, disminución del rendimiento de los cultivos, agotamiento de los arrecifes de coral y el aumento del nivel del mar. O sea, eso se ve, tenemos varios ejemplos de los cuales podríamos hacer mención en la región. Pero sí quería recalcar dos cosas que están pasando en la región importantes en relación a normativa y cambio climático. El Foro Especializado de Migración en el Mercosur se reúne el 27 de este mes en Brasil para hablar sobre una normativa, un protocolo sobre la responsabilidad de los gobiernos frente a los desplazamientos por desastres naturales que ha promovido el gobierno de Argentina. Y después, en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha solicitado, algunos países de la región han solicitado una opinión consultiva para ver definir cuáles son las responsabilidades de los gobiernos frente a los movimientos migratorios producto de, especialmente de desastres naturales. Los flujos migratorios en la región, aquí no me voy a detener, importante el tercer punto. La migración en nuestra región es intrarregional. El 53% son migrantes de nuestra propia región, digamos. O sea, los migrantes que atendemos en nuestra región son nuestros propios hermanos de países de nuestra región.
Y aquí la cosa se empieza a complicar cuando tratamos de entender cómo son los flujos migratorios en nuestra región. Ahí quisiera recalcar que hay un minuto. Me voy para el final entonces. Menos mal que yo soy el jefe. Ahí paro en un solo tema, que son abordar los retos de la migración irregular es uno de los temas en la región, y el otro tema es promover la migración segura, ordenada y regular. Y nos pasa lo mismo que en cambio climático. Con cambio climático tenemos el tema de la migración está un poco abajo en la agenda, digamos, pues nosotros nos preocupamos más que nada de lo coyuntural. Y aquí, bueno, ya se habló de los hotspots en la región, el Darién y Colchane, digamos, son dos de los puntos que nos preocupan. Lo relacionado, aquí quería mencionar más que nada las vulnerabilidades de las personas LGTBI, Q+, que son escandalosas, digamos, pero tampoco me voy a poder detener en esto. Los temas de regularización yo los mencionaba mi colega José de ACNUR. Yo solamente pondría un interrogante, que es ¿por qué los países no usan el acuerdo de residencia del Mercosur y implementan medidas ad hoc que en el fondo no solucionan los problemas estructurales que producen la migración? Pero sí, ese es un tema en la región. Y aquí me quería detener más bien en esto. Esta es una región sin plan para atender el tema migratorio. Alba mencionaba el plan sudamericano de migraciones, plan sudamericano de desarrollo humano. Bueno, ese cuadrito también menciona el dilema que tenemos en la región, el enfoque de derechos humanos versus el control migratorio, la respuesta a la coyuntura que preguntaba, con una falta de mirada de mediano a largo plazo. Construcción de una visión regional, estamos trabajando en eso con la Conferencia Sudamericana de Migraciones, fortalecer la coordinación y generar una relación sinérgica entre procesos regionales y las buenas prácticas. Esto es la construcción de la visión regional. ¿Cómo se conecta la FIO con este tipo de procesos? Esa es una de las preguntas que quería dejarles. ¿Cómo se conecta la FIO con la estructura, la arquitectura institucional que aborda el tema migratorio en la región? El proceso Quito, la Declaración de Los Ángeles, la Conferencia Sudamericana de Migraciones. El cuadro es un poco complejo, pero sí establece ahí unas categorías de cómo funciona la arquitectura institucional que aborda el tema migratorio en la región. Y con este termino, el tema de las buenas prácticas. Las buenas prácticas son el instrumento deseable para que hablemos de migración en la región. ¿Por qué? Porque la visión en la región sobre la migración está muy ideologizada, politizada. Entonces eso nos permite hablar sobre lo técnico, sobre lo que ha funcionado. ¿Para qué nos sirven las buenas prácticas? Para atender las principales prioridades: regularización, integración, lucha contra la xenofobia, cambio climático. Para crear un sistema de intermediación regional para la migración segura, ordenada y regular, que tampoco lo tenemos. O sea, nos preocupamos de la coyuntura, de la migración irregular, pero no creamos un sistema que nos permita la intermediación laboral, la certificación de títulos, la certificación de conocimiento adquirido en el mundo del trabajo, la movilidad o complementariedad del sistema de pensión, la bancarización de los migrantes y después la creación de un centro de pensamiento. No hay un centro de pensamiento que se dedique a pensar la migración en la región. Y con eso termino. Disculpas por extenderme, Alba. Gracias. Agradecemos al director. Estamos con 3 minutos a favor del resto del panel. No pasa nada. Bueno, continuamos entonces. Le pasaría la palabra al defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante. Muy buenos días. Saludos a todas y todas. Reciben un abrazo desde Venezuela. Mi agradecimiento al defensor del pueblo de Bolivia, Pedro. Muchas gracias a todo el equipo de la Defensoría de Bolivia, a todo el equipo de la FIO, a todo el equipo que ha hecho posible en ese sentido también. Un saludo a todas las personas del pueblo de Bolivia
que nos han recibido con tanto cariño, con tanta generosidad. Para la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela es un gusto estar aquí en esta cumbre iberoamericana, Derechos Humanos y Trata de Personas. Vamos a hablar en esta oportunidad algunas pinceladas sobre las causas y los orígenes de la migración, pero vamos a hacer referencia a una que casi nunca se menciona, las medidas coercitivas unilaterales, especialmente contra Venezuela. Empezamos pues señalando que la migración es un derecho humano, que sin la migración, sin la movilidad, estaríamos todas y todos juntos en África, ¿verdad? La cuna de la humanidad. Todos venimos de África, somos afrodescendientes en ese sentido, como seres humanos. Y además, que es un derecho humano, también las personas migrantes son titulares de derechos humanos durante toda su trayectoria migratoria. No se suspenden los derechos humanos cuando se sale del país. Incluso si la migración se realiza fuera de los procedimientos regulares, siempre hemos tratado de que la migración sea regular, planificada, segura. De todas maneras, aún en esos procedimientos deben ser asistidos por una amplia gama de derechos establecidos, no solo en la legislación, en las legislaciones nacionales, sino también en los convenios y tratados internacionales. Agradecemos y hemos visto solidaridad en muchísimos países. Sin embargo, en el contexto mundial indica que todavía estamos lejos de hacer realidad esos ideales de cooperación entre los estados y de solidaridad entre los seres humanos. Lamentablemente, las personas migrantes se ven expuestas a múltiples peligros y pueden incluso caer en redes infernales de tráfico y trata de personas. Horrorosos ejemplos de violaciones de derechos humanos hemos podido palpar con la muerte de nuestros hermanos y hermanas en el norte de África, en las costas del Mediterráneo, en la frontera entre Estados Unidos con México. Las mencionaban ahora recientemente en el Darién, el famoso tren de la muerte, la ruta precisamente de caravanas en México. Es decir, pasamos por todas unas situaciones bien complejas. Y esas personas, ¿verdad? Muchas de ellas han fallecido, pero otros han quedado desaparecidas y otras que han quedado marcadas por esa situación. Por eso han tratado de llegar a nuevas realidades. A veces pasan de un país a otro, no es solo el primer país de acogida, sino que buscan entonces un tercer país, buscan a veces lo que mal llamamos el sueño americano, ¿verdad? Y ahí hablamos también de una migración inducida por ofertas engañosas, no solo efectivamente para la explotación sexual o la explotación laboral, la trata de personas, sino con ese sueño hemos visto cantidad de videos ahora en TikTok y en otros lados donde se dice, bueno, si logras llegar a Estados Unidos tienes tu vida asegurada, ahí te dan todo para tu mantenimiento, ¿verdad? Para tu atención, vas a vivir feliz. Todo eso nos indica que nos encontramos frente a una verdadera emergencia para procurar entonces la protección de las personas migrantes. Esta problemática se origina y tiene en Venezuela una de sus principales causas, lo que llamamos la migración inducida. La migración de venezolanos y venezolanos hacia distintos lugares del mundo y en especial hacia otros países de la región se ha incrementado como consecuencia de la práctica progresiva de imponer medidas coercitivas unilaterales, las cuales han afectado a la República Bolivariana de Venezuela y a toda su población, propiciando un éxodo migratorio que ha afectado en gran manera a toda la nación y además a otras naciones vecinas y de otros continentes. Para poner un ejemplo, el presupuesto nacional se redujo en un 99%, quedamos con el 1% a partir de esas medidas. Se prohibió cualquier tipo de intercambio comercial, de venta o compra de artículos venezolanos o dirigidos hacia Venezuela. Las sanciones a los aviones, a los buques, a los barcos, es si no se le puede vender ni combustible, ni comida, ni alimento, ni mercancía, so pena de tener que pagar multas por encima de $1 millón y sanciones, ser sancionados cuando se cae en eso. Es decir, se va pesando ahí. Por ejemplo,
En el gobierno de Inglaterra se tienen secuestrado 31 toneladas de oro, más o menos como 1.900 millones de dólares, porque no se reconoce quién es el gobierno en Venezuela. Es decir, mientras tanto, ese dinero queda allí. Se propuso que ese dinero se dedicara a medicina y que lo administrara la Organización de Naciones Unidas para la compra de medicinas, para hacerlo llegar, sobre todo en la situación de pandemia, pero también para las enfermedades crónicas, y el gobierno de Inglaterra lo negó, es decir, no permitió que ese dinero saliera ni siquiera como medicina o como alimento administrado por la Organización de Naciones Unidas. Pero eso es solo un ejemplo. Igualmente hay millones de dólares represados en bancos en todo el mundo a partir de esas medidas coercitivas unilaterales. Ante esa situación, lo dicen las propias autoridades norteamericanas, el Departamento de Estado o Bromfield dice, esas medidas tienen el objeto de causar el mayor sufrimiento posible a la mayor cantidad de la población en Venezuela. O lo dijo más recientemente en plena campaña Trump. Es decir, estamos a punto de lograr el colapso de Venezuela y quedarnos con el petróleo si hubiera sido reelecto. Y lo propone como campaña, como una medida, es decir, auspiciosa de continuar entonces haciendo esa, vamos a decir, guerra de otra forma contra la población civil venezolana. Ante esa situación, pues venezolanos tratan de salir, de buscar mejores condiciones de vida. Cabe destacar que en esas medidas coercitivas han propiciado que Venezuela tenga hoy un flujo migratorio elevado de venezolanos y venezolanas que se movilizan principalmente a otros países de la región en busca de posibles mejoras a su calidad de vida bajo ofertas y promesas de empleo, las cuales han traído consigo también un cúmulo de afectaciones de derechos en lo social, como familias divididas, desestructuradas, niños, niñas y adolescentes y personas de edad avanzada ya abandonadas en Venezuela o en el camino, sin mencionar también actos de xenofobia, violencia, racismo, discriminación, de los cuales han sido víctimas fuera del país, así como el posible aumento de casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de nacionalidad venezolana, delitos que han afectado la integridad personal y la vida de nuestros connacionales en el exterior. Es importante recordar que eso ha sido señalado por el Consejo de Derechos Humanos, por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, la señora Elena Duján, y también por numerosos relatores de Naciones Unidas, quienes contactaron el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela. La Relatora Especial concluyó que las sanciones impuestas aumentó el nivel de migración, afectó y sigue afectando a todas las personas en Venezuela y fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado. Este aumento de la migración inducida es también un caldo de cultivo para propiciar que redes de delincuencia organizada, de tráfico de migrantes y de trata de personas aprovechen esta lamentable situación y se vulneren derechos humanos. Es por ello que desde la Defensoría del Pueblo, conscientes de esta problemática, desde el año 2016 reforzamos una serie de acciones en materia de movilidad humana, atención y prevención de la trata de personas y la protección internacional, entre las que destacamos la creación de una Defensoría Delegada Especial con competencia nacional para la protección de las personas migrantes, refugiadas y víctimas de trata de personas, y también la participación en la Mesa Nacional para Protección Migratoria de Niños, Niñas y Adolescentes, propiciada por el Ejecutivo Nacional, y para abordar interinstitucionalmente los casos que involucran a niños, niñas y adolescentes, y también con el apoyo técnico y financiero del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, diseñamos y publicamos una guía Protege, en la cual es una guía práctica para brindar orientación y apoyo para formar agentes multiplicadores en las comunidades, a fin de fortalecer factores protectores que contribuyen en la toma de decisión de migrar voluntariamente, ya sea transitoria, temporal o permanentemente, a objeto de que se efectúe de manera segura, ordenada y regular, y en la cual se tome en consideración el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Gracias. A ser escuchadas y escuchadas también en esa decisión. En materia de trata de personas, desde la Defensoría del Pueblo, pues participamos y
Hacemos partícipe a todas las instituciones del Estado venezolano, recomendaciones en diferentes mesas de trabajo para discutir un plan nacional contra la trata de personas, un manual para la atención y programa a las víctimas de la trata de personas, y estamos trabajando en un anteproyecto de ley contra la trata de personas y la asistencia integral a las víctimas. Tenemos desarrollando un programa también en todas las comunidades, No hagas trato con la trata. Y es importante también mencionar que participamos en actividades, vamos a decir, regionales. En este caso también participamos en la segunda reunión regional de mesas nacionales de lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, recién llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. En este sentido, la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela apuesta por una estrategia migratoria regional basada en el respeto de los derechos humanos, es decir, una estrategia que sitúe a las personas migrantes en el centro de las medidas y políticas migratorias, que combata el racismo y la xenofobia y presta atención especial a la situación de grupos más vulnerables o desfavorecidos, como las personas adultas mayores, los niños, niñas, adolescentes, las personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad e indígenas, así como víctimas de trata de personas o del tráfico ilegal de migrantes. Apostamos también desde nuestro accionar por incrementar los factores de articulación y coordinación que nos permitan consolidar una estrategia que coayude al intercambio de buenas prácticas, atención en conjunto de posibles casos de vulneraciones de los derechos de las personas migrantes, así como el diseño y ejecución de planes de acción, hojas de ruta que nos permitan unirnos para la lucha contra la trata y el tráfico de personas, con especial énfasis en la prevención de estos delitos y contribuir de manera efectiva y eficaz la atención, asistencia, protección integral a las víctimas de la trata a los fines de evitar su revictimización y, en definitiva, promocionar, defender y vigilar sus derechos humanos. Muchísimas gracias. Agradecemos al Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a continuar entonces con el tercer expositor. Le damos la palabra al señor Pablo Ulloa. En este caso habla por la República Dominicana, en su experiencia. Adelante. Miren, muy buenas tardes, justamente. Me está diciendo Edgar una realidad. Es un desafío acortar todo a 10 minutos y yo honestamente prefiero circunscribirme al documento que habíamos elaborado para no extenderme y ser respetuoso. Como siempre hay que sacrificar a alguien para ajustar los programas académicos, en este caso vamos a hacerlo para no ser de manera arbitraria, respetando los derechos y las garantías. El Defensor del Pueblo, como órgano constitucional que tiene por misión contribuir a la salvaguarda de los derechos fundamentales en la República Dominicana, ejerce sus facultades de vigilante de los actos y actuaciones de la administración pública. En este caso, lo ha venido haciendo sobre las instituciones que directa e indirectamente inciden en la gestión del migrante, particularmente el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración. Esta labor de defensa de los derechos a las personas en situación de movilidad y emigrantes lo hemos ejercido desde dos ópticas fundamentales que por ley obligan al Defensor del Pueblo. Primero, desde la óptica de la defensa material de per se de los derechos humanos y fundamentales de los migrantes. Y segundo, y no menos importante, desde la óptica del derecho fundamental a la buena administración, que se traduce en la vigilancia de los actos y actuaciones de la administración pública destinados a gestionar el fenómeno de la migración hacia la República Dominicana. Y más adelante pudiera extenderme, si el tiempo me da, en el concepto de government compliance, que es donde hemos tratado de afianzar todo el trabajo en cumplimiento gubernamental. Sin duda alguna, que al igual que varios países aquí representados, la inmigración irregular y masiva representa grandes desafíos, no solo desde el punto de vista de la vigencia de los derechos humanos y fundamentales, sino también desde el punto de vista de las capacidades humanas y hasta presupuestarias de la administración para dar respuesta eficiente al drama que representa dicho fenómeno. Las gestiones dentro de la República Dominicana en esta materia no solo se fundamentan en las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudencias sobre la materia, sino que también es ordenada por los objetivos y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual actualmente se encuentra en revisión por parte de diversas instituciones del Estado Dominicano
tras haber vencido su vigencia el año pasado, particularmente las que forman parte de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, de la cual el Defensor del Pueblo es garante y ejerce un liderazgo muy marcado. La ha ejercido en cuanto a su labor de monitoreo a través de las mencionadas comisiones en este plan de 4 años que entendemos que este año se podrá relanzar, el cual en materia migratoria concibió 2 programas de actuación por parte del Estado Dominicano, específicamente en el número 8 sobre derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, asimismo en el número 10 de este plan sobre actuación del Poder Ejecutivo y demás poderes del Estado ante la trata, tráfico de personas. Con respecto al programa número 8, el hito de mayor impacto ha sido la implementación del Plan de Normalización Migratoria para Personas Venezolanas en la República Dominicana, el cual consta de 3 fases que van desde la prórroga de la estadía, pasando por la excepción de visas, carnet de no residente y la inclusión de venezolanos trabajadores en la Tesorería de la Seguridad Social para garantizarles todos sus derechos de salud y pensión como tal. El programa ha beneficiado fundamentalmente a más de 30.416 de un total de 43.000 hermanos venezolanos que han cumplido con los requisitos exigidos por las autoridades migratorias en base a la Constitución, la Ley de Registro Civil y sobre naturalización. Esta ley se promulgó en aplicación a las disposiciones de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que reafirmó los criterios constitucionales sobre la adquisición de la nacionalidad dominicana. En el marco del régimen de regularización especial establecido por la Ley 169-14, al año 2021 se han acogido un total de 87.351 de las distintas situaciones categorizadas por la ley, una gran mayoría de la nacionalidad de nuestros hermanos haitianos. Sin embargo, se ha estado planteando la necesidad de realizar auditorías especiales sobre la aplicación de los planes de regularización a raíz de diversas informes y denuncias relacionadas no solo con los aspectos presupuestarios y financieros, sino también con la supuesta comisión de delitos de falsificación y uso de documentos falsos durante el proceso de implementación de estos planes de regularización. Por lo que en el corto y mediano plazo, los planes de regularización de extranjeros presentarán el desafío vital de clasificar numerosas situaciones que aparenten ilegalidades que amenazan con derogar el prestigio y el respeto que pueden tener esas facilidades migratorias que se plantearon. En materia de trata y tráfico de personas, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana presenta 2 grandes retos: reforma y actualización de la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y la puesta en funcionamiento de los refugios de acogida para las víctimas de delitos de trata y tráfico. Y en este renglón fue construido un centro adscrito al Ministerio de la Mujer que ya está operando. El Defensor del Pueblo no solo atiende casos puntuales en materia de violación a los derechos de los migrantes en situaciones irregulares, sino que también ha puesto en marcha labores de concientización y educación en cuanto a la migración ilegal y sus consecuencias, tal es el caso de la Vuelta SRD, que ha sido una iniciativa que hemos hecho con el gobierno norteamericano a través de la embajada y con las distintas instituciones del Poder Ejecutivo para presentar oportunidades a nuestros jóvenes. En los últimos tiempos se ha desatado en la República Dominicana una ola de inmigración ilegal, como en la mayoría de los países de América Latina, desde el país hacia varios destinos, principalmente hacia los Estados Unidos, ya que idealizan en su imaginario al país destino receptor como un espacio grande de oportunidades, ingreso y desarrollo y en la búsqueda de un mejor estado de vida. El problema radica en que las oportunidades de empleo y de vida para las personas en condiciones de ilegalidad en otros países es solo un sueño. La ilegalidad genera en el país receptor nuevos bolsones de pobreza, aumento de la discriminación y la xenofobia. Además, que no es posible acceder a trabajos formales en condiciones de ilegalidad o regulada, lo que conlleva a realizar trabajos mal pagos e irregulares. La Vuelta SRD es un conversatorio para tratar el tema de la migración ilegal desde la República Dominicana con el objetivo de crear conciencia, inspirar y empoderar a los dominicanos y dominicanas a tomar la mejor decisión de no migrar de forma ilegal. Esta iniciativa tiene el objetivo de crear
un espacio de socialización y a partir de este llamar a la reflexión sobre las consecuencias de la migración ilegal y, más importante aún, recalcar las oportunidades económicas, sociales y culturales existentes en la República Dominicana. Esta iniciativa surge por la encuesta de derechos humanos que nosotros hicimos, que hacemos anualmente por esta gestión, donde casi el 57% de nuestros jóvenes de 18 a 24 años no conocían sus derechos. Por lo tanto, tratamos de impactar justamente ese grupo etario y específicamente el del quinto para poder generar ese ánimo de que puedan ver oportunidades, y por eso hemos integrado instituciones del Poder Ejecutivo, aún siendo autónomos e independientes, pero esto es un problema país. Por último, quisiera abordar el fenómeno que para algunos países nuestros representa un desafío no solo por el Estado de Derecho, sino por la economía misma, que es la defensa de los derechos fundamentales de los turistas. La República Dominicana, que recibe anualmente alrededor de 9 millones de personas, en esa calidad representa uno por cada 2 dominicanos aproximadamente durante el periodo de 12 meses. Estas personas que se encuentran a merced casi exclusivamente de los designios de los operadores turísticos y las grandes cadenas hoteleras, quedando en un estado a veces de indefección que solo pueden ser paliados al menor o menos equilibrado mediante una labor permanente y de eficiencia en la asesoría, información y asistencia por parte del Defensor del Pueblo en muchos de estos casos. En los próximos años nos propondremos dar respuesta a esta situación en coordinación con otras instituciones estatales, teniendo una visión completa del fenómeno turístico, tomando en cuenta también el impacto de la actividad en lo económico, pero en la preservación del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y ambiental de nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos al Defensor del Pueblo de República Dominicana y lo felicitamos por el uso del tiempo, además. Bueno, le pasamos la palabra a la Defensoría de la República de El Salvador. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, quiero dar acerca de una breve panorámica de las nuevas realidades de movilidad humana, sobre todo en la zona norte de Centroamérica y a partir de la realidad en nuestro país, El Salvador. El Salvador ha registrado flujos migratorios que se pueden dividir en varias etapas. Una de ellas desde el año 1920 al 69, en el cual miles de personas, especialmente de las áreas rurales, salieron del país impulsadas por la falta de acceso a la tierra y de oportunidades de empleo. Gran parte de ellas se dirigió hacia las plantaciones de banano en la costa norte de Honduras. La segunda etapa se remonta de 1970 a 1979. Se caracterizó por el aumento de la migración hacia los Estados Unidos, motivada nuevamente por la carencia de tierras y por falta de empleo. Sin embargo, aparece un nuevo factor motivacional, la violencia generada por el conflicto armado. La tercera etapa está contemplada entre 1980 y 1991. El flujo migratorio se vio favorecido por cambios generados en las leyes migratorias de los Estados Unidos, como la Ley para la Reforma y el Control de Inmigración de 1986, que permitió que las personas migrantes en situación irregular lograran legalizar su situación y se llevaran legalmente a sus familiares. Esto también con fines de reunificación familiar. Este escenario propició la creación de redes de apoyo que ayudaron a migrar a una gran cantidad enorme de parientes, amigos y vecinos. Adicionalmente, algunos países europeos facilitaron programas de ayuda para perseguidos políticos, así como programas de migración hacia Canadá y Australia. La cuarta etapa la podemos contemplar a partir de la firma de los acuerdos de paz en 1992. En el cual el país enfrentó la desaceleración de la economía en 1996, la crisis de rentabilidad de la agricultura, los estragos del huracán Mitch en 1998 y de los terremotos de 2001, hechos que incidieron en los flujos migratorios. Para el año 2018 nosotros desarrollamos con el apoyo del ACNUR 3 rutas migrantes que contemplaban la travesía que hacían nuestros connacionales desde San Salvador, llegamos hasta Chiapas y recorrimos todo Tabasco también.
Lo que las personas nos dijo, el 98% de las personas que estaban en albergues y en situaciones de protección que buscaron asilo en México, nos dijeron que el motivo que habían salido forzosamente de El Salvador había sido provocada por las maras o pandillas que habían sido un fenómeno social que fue iniciado en Estados Unidos y que al haberlos deportado, pues eso provocó el incremento de las maras y pandillas. El año pasado desarrollamos junto con el ACNUR un informe sobre desplazamiento forzado interno y logramos identificar una descenso muy sensible en cuanto a las personas con desplazamiento forzado debido a las políticas de seguridad que el actual gobierno ha implementado. Pero en términos generales quiero mencionar que las personas salvadoreñas que generalmente migran de manera irregular hacia Estados Unidos atraviesan una ruta muy peligrosa en condiciones sumamente difíciles en cuanto a la falta de alimentos y agua. Y eso lo pudimos constatar nosotros de los testimonios que nos dieron las personas cuando desarrollamos las rutas migrantes. Nos manifestaron que las personas mueren de sed o mueren de inanición en los diferentes lugares que hay condiciones no favorables para ellos. Y todos los riesgos que esto implica, ¿verdad? Nos atravesamos incluso el río Sumacinta y hay otro, el río Bravo, que también recientemente identificamos trágicamente 4 connacionales nuestros que habían fallecido en la ribera del río Bravo, que estamos haciendo ahí las gestiones con la defensora de Tamaulipas precisamente para ver qué condiciones se puedan encontrar para que las familias puedan obtener los restos de sus familiares. Y bueno, sí encuentran la muerte y son vulnerables a víctimas de bandas de traficantes, trata de personas, delitos de secuestro, extorsión, violencia sexual, desapariciones forzadas, asaltos, robos y también tráfico de órganos. Estados Unidos ha sido el destino de migrantes en los últimos 30 años, pero desde hace aproximadamente 10 años, diferentes países de Europa se han convertido en zona de destino. Entonces podemos destacar que 1.4 millones de personas salvadoreñas se han radicado en Estados Unidos y según estimaciones la mitad de la población está en situación irregular. 98.690 personas salvadoreñas fueron detenidas por la patrulla fronteriza en 2021 en la frontera sur de Estados Unidos, lugar donde también se encuentran niñas y niños no acompañados. Bueno, de eso ya tenemos la proyección y esperamos contar con el apoyo de la ACNUR y de OIM para poder hacer la visita a la frontera sur de Estados Unidos para identificar la situación de los derechos humanos de las niñez que está allí en esta zona. En El Salvador también quiero comentarles de las personas, y aquí está en la lámina, está reflejada los lugares donde mayor personas han salido y los lugares de destino. En primer lugar Estados Unidos, luego Canadá, Guatemala, que es nuestro vecino, ¿verdad? México, que también ahora pues se ha convertido en un país de acogida. No obstante eso, de los 2.500 casos que pudimos identificar, solo el 25% dieron atención a las personas. Y luego están otros países que ahora se están convirtiendo también, Italia, que tiene una buena cantidad de personas salvadoreñas que han migrado también hacia esos lugares. De las personas migrantes salvadoreñas que han solicitado protección internacional en México, según datos que han proporcionado, en lo que respecta a esto, la Comisión Mexicana de Ayuda a las Personas Refugiadas, la COMAR, refieren que en el año 2022 un total de 7.803 personas salvadoreñas solicitaron la condición de asilo en México, dato que a junio de 2023 indica que puede igualar o superar con un registro de 3.408 personas salvadoreñas solicitando dicha protección internacional. Bueno, México ya se ha convertido, sabemos, como país de destino también.
Aunque ya nos aclaraba la colega, ¿verdad?, del Estado de México, la situación que también conocemos nosotros, porque en esta misma ruta migratoria que nuestros connacionales buscan el sueño americano, encuentran la muerte. La situación migratoria de las personas extranjeras en El Salvador, es decir, porque ahora El Salvador, que había sido siempre país de origen y de tránsito, ahora también se está convirtiendo en país de destino. Según datos proporcionados por la Dirección General de Migración y Extranjería, en los años 2022 y 2021 y 2022, en El Salvador se otorgó en su mayoría residencia temporal con autorización para trabajar a personas extranjeras, y ahí, como vemos el detalle, estamos hablando de 2.069 personas en total, la mayoría hombres, ¿verdad? También hay niñas y niños, que en este caso, pues en ese periodo se contabilizaron 4, con un total de 2.069 personas que han solicitado el estatus migratorio en El Salvador. Ahora, de las personas que han solicitado este estatus, el país de origen principalmente es Honduras, luego Guatemala, luego Nicaragua, también Estados Unidos, de México, de Costa Rica y de Colombia. Eso es lo que, según datos que tenemos registrados en la Dirección General de Migración. De las personas que han sido autorizadas para trabajar por migración, es decir, que le dan su estatus migratorios, personas de Colombia son 552, de Nicaragua 509, de Honduras 314, de Guatemala 211, de Venezuela 210 y de México 184. También en El Salvador cuenta con un mecanismo, el Centro de Atención Integral de Personas Extranjeras, que a diario pues están siendo, digamos, deportadas de los diferentes países. Y se abrió este Centro de Atención Integral para Personas Extranjeras Migrantes, el cual fue el primero a nivel de Centroamérica y único en el país, como lugar de resguardo destinado a personas migrantes. Sin embargo, a raíz de la nueva Ley Especial de Migración y Extranjería, este albergue es el lugar desde el cual es el inicio de expulsión para los migrantes y otorga libertad ambulatoria. Es decir, la situación se va viendo cada vez más compleja, pero en El Salvador, que ahora se ha convertido también en país de destino, encontramos también que en muchos casos personas salvadoreñas han sido expulsadas. No obstante, el Pacto Mundial para Refugiados y el Pacto Mundial para Personas Migrantes. Quiero cerrar con esto sobre las personas retornadas. Encontramos que provenientes de Estados Unidos y de México, 4.025 personas, entre ellos mujeres, niñas y niños, ¿verdad?, que al año 2023 han sido retornadas, y el apoyo que les dan las instituciones al llegar ahí a este centro para poder obtener lo que hablábamos de las opciones de vida para el derecho a permanecer. La situación no es fácil, pero consideramos que si unimos esfuerzos, y como decíamos acá, el lema de nuestra cumbre es de la palabra a la acción, estamos intentando hacer muchas cosas, y creo que desde la red que se va fortaleciendo y con las propuestas que cada uno de ustedes está expresando a esto, unimos esfuerzos para salir adelante con esta realidad migratoria que nos compete a todas y a todos. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la defensora de la República de El Salvador. Continuamos ahora entonces con la República de Colombia. Le pasaría la palabra al defensor. ¿No está Colombia? Ah, perdón. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Ya a estas horas tan cercanas al almuerzo, les agradezco mucho dedicarme un poco de su atención. Aprovecho también desde la Defensoría del Pueblo de Colombia para enviar el saludo de Carlos Camargo, el defensor del pueblo, y reiterarles la invitación para que el 3, 4 y 5 de octubre nos acompañen en Barranquilla para que hagamos un congreso que vamos a dedicar a diversos temas, pero especialmente al tema de la violencia basada en género, que es un tema vital. Seguiremos trabajando, por supuesto, los temas dedicados a migración. Nos interesa la cuestión del medio ambiente.
pero especialmente nos interesa el respeto de la institucionalidad y la actuación de las defensorías del pueblo para mantener la democracia viva en el continente. Bueno, básicamente el Estado colombiano o Colombia pues es un país que se ha convertido en un punto focal de la migración en los últimos años. Por una parte, como ustedes bien lo saben, todas las problemáticas referidas a la búsqueda de mejores oportunidades, factores sociopolíticos, demográficos y económicos, están influyendo para que haya una movilización de ciudadanos que provienen de distintas partes de la región. Tenemos entonces dos grandes aspectos de la migración en Colombia. Por un lado, la migración proveniente de Venezuela, que ha tenido distintas olas migratorias en las últimas décadas y que hoy deja en Colombia cerca de 2.500.000 personas. Por lo menos así está registrado en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, de las cuales ya 1.739.000 personas tienen un permiso por protección temporal, del cual hablaremos en adelante. Pero antes de entrar a... No, por favor, permítame, yo manejo pero antes de entrar allí, quisiera contarles que tenemos otros movimientos migratorios de gran interés. En los datos de la autoridad panameña, por ejemplo, entre el último semestre del 2023 han cruzado desde Colombia 196.371 personas migrantes con personas de necesidad de protección internacional. Los venezolanos siguen siendo la nacionalidad más frecuente, con un total de 100.555 personas. También haitianos, 32.939. Es muy interesante el fenómeno haitiano, por ejemplo, porque los haitianos que entran a Colombia y que pasan por el Canal de Panamá no provienen de Haití, provienen de países del sur del continente, de Chile o de Brasil, porque una década atrás, luego del terremoto, fueron a aprovechar algunas oportunidades que daban esos países de trabajo e incluso tenían unos permisos temporales de residencia, pero al terminarse esos permisos temporales de residencia o existir, digamos, la promesa de una mejor posibilidad en los Estados Unidos, han empezado a pasar por una ruta migratoria que bien puede pasar desde Brasil o desde Chile, pero que termina siempre en Ecuador y que luego entra al sur de Colombia para llegar hasta la frontera con Panamá. En la frontera con Panamá hay dos grandes rutas de migración, una que va por el Pacífico y otra que va por el Canal del Darién, por el tapón del Darién, perdón. Aquella que va por el Pacífico usa vehículos navieros, usa lanchas o barcos que pueden llegar hasta un poco más adelante. Aquella que va por el tapón del Darién es la que incluso ha sido objeto de la alerta temprana binacional entre Colombia y Panamá y que representa realmente una situación absolutamente grave que además requiere del compromiso de varios países, no solamente de Panamá, Ecuador, Colombia, como ya hemos venido trabajando. Pero también existen otras rutas que vienen transcontinentales. Nosotros contamos también con, por ejemplo, ciudadanos chinos, 8.757, y de otras nacionalidades, 6.401, muchos de ellos provenientes de África o de Asia. Esa migración transcontinental llega desde Brasil, pasa por Perú, por el río Putumayo, entra a Colombia y luego también buscan esta vía hacia los Estados Unidos. El problema fundamental es que ya empieza a verse clara presencia de grupos transnacionales de delincuencia, muy sonado el Tren de Aragua, por ejemplo, que se encargan de hacer explotación, trata de personas, tráfico ilegal de personas también, a través de una red que va controlando poco a poco las zonas de frontera. La Defensoría del Pueblo ha estado activamente denunciando esa clase de situaciones, sin embargo estamos viendo que no solamente están en Colombia, sino por ejemplo hay una presencia cada vez más creciente en Ecuador y están fortaleciendo sus redes. Muy preocupante la situación que se da en el norte de Colombia frente a los ciudadanos y ciudadanas, particularmente ciudadanas venezolanas. La trata de mujeres en Colombia se está convirtiendo en un problema gravísimo. No solamente trata hacia el interior del país, sino hacia otras regiones del país. Hace poco la OIM dictaba sus cifras respecto de trata de personas y aunque el promedio general en el mundo de trata de personas dice que el 32% de las personas tratadas lo hacen para fines sexuales, en Colombia ese número es del 68%.
Es decir, la trata de personas en Colombia fundamentalmente está relacionada con trata con fines sexuales y es una problemática que se está convirtiendo realmente en una situación muy grave de la que queremos hablar también en nuestro foro más adelante. Frente a ello, se ha venido desarrollando en Colombia toda una serie de normativas para, de alguna manera, incluir la migración, especialmente la migración venezolana, porque como vimos en la gráfica anterior, la mayor parte de la migración que proviene de otros países solo es migración de tránsito. La migración venezolana, que también en buena parte está en tránsito, sí que ha tenido como destino final Colombia en buena parte. Desde el 2011 empezaron las modificaciones a la normatividad colombiana para poder abrir un espacio viable a los ciudadanos venezolanos, modificando, por ejemplo, las reglas sobre trabajo, creando un permiso temporal de trabajo, pero fue justamente en el año 2021 cuando se logró la expedición del permiso especial de permanencia. Si bien es el decreto 1288 del 2018, en realidad fue a partir de mayo del 2021 cuando el decreto entró en vigor. Desde entonces, desde mayo del 2021 y hasta la fecha, hemos logrado trabajar, además con la Defensoría del Pueblo, permítanme que estoy un poquito perdido acá, me voy a devolver simplemente aquí, hemos logrado que 2.477.000 personas estén registradas en el registro único de migrantes venezolanos. Ese registro permite tener un control previo. Y es muy importante entender también cuál fue la diferencia entre el permiso de trabajo y el régimen de protección, el permiso de protección temporal. El permiso de trabajo era exclusivamente para aquellas personas que tenían una oferta de trabajo y con esa oferta de trabajo pedían la posibilidad de poder trabajar. El permiso de protección es mucho más amplio y se enfoca en otra clase de servicios, como la salud. Por ejemplo, encontramos que cientos de miles de mujeres venezolanas llegaban embarazadas pidiendo protección de salud y la falta de un régimen adecuado incluía desprotección de la madre y del que estaba por nacer. Por otro lado, el permiso de protección temporal está hecho para que durante 10 años la persona pueda solidificar su residencia en Colombia y obtener una visa de residencia terminados esos 10 años. Ese permiso le permite ejercer todos los derechos, excepto los derechos políticos, es decir, aquellos que tienen que ver con el ejercicio del voto, pero pueden tener salud, educación, los niños están integrados al sistema público de educación y el sistema de salud es absolutamente gratuito y dependiendo de los aportes, si son o no son trabajadores, en Colombia toda la salud es gratuita para todas las personas. Digamos que tienen un régimen legal como los colombianos o las personas de protección, que tienen el permiso de protección temporal. Pese a todo ello, existen algunos riesgos ligados con problemáticas específicas. El primero es la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus padres. Esa situación es muy compleja porque el permiso de protección temporal tiene que ser a solicitud de parte y en el caso de niños y niñas y adolescentes no acompañados, los protocolos internacionales excluyen la posibilidad de darle la nacionalidad a un niño que viene de un país en el que exista un tipo de conflictividad como tal. Sin embargo, la sentencia SU 188 del 2022, por solicitud de la Defensoría del Pueblo, analizó la problemática de estos niños que estaban en hogares de paso en Colombia y no tenían la posibilidad de transitar a otra opción. No podían ser adoptados porque para ellos necesita tener un estudio completo de la familia y eso no se podía lograr porque había una ruptura de relaciones con Venezuela. No se podía tampoco integrarlos a un sistema nacional o darles la nacionalidad porque eso está prohibido por los protocolos internacionales. Entonces la sentencia permitió adelantar esa investigación. Eso es muy importante y para mí es muy importante tener al Defensor del Pueblo de Venezuela aquí al lado porque desde hace un año reactivamos las relaciones con Venezuela y lo que estamos tratando de buscar es justamente poder ampliar claramente la relación para que estos niños no acompañados puedan o bien volver a su país o bien en todo caso poderse hacer una investigación de la red familiar para poder transitar al tema de la adoptabilidad, que es muy importante. De otra manera, niños de 7 o 8 años pasan una década entera
en un hogar sustituto o en un hogar del Estado sin la posibilidad de tener otra protección de derechos. Es una situación muy compleja. El otro tema tenía que ver con la trata de mujeres. Es un tema que nosotros tratamos a través de una herramienta que se llaman las duplas de género. Las duplas de género es una herramienta de la Defensoría que tiene una abogada y una psicóloga, que está dedicada a acercarse a las mujeres víctimas de violencia basada en género o trata de mujeres para ayudarle a presentar su denuncia, a conocer las vías legales que tiene y en todo caso atenderla psicológicamente, porque los daños de esta clase de hechos son terriblemente graves y especialmente no se sienten con la seguridad para poder atender su problema por parte de las entidades y autoridades nacionales. Muchísimas gracias y lamento que haya sido tan corto, pero hay que respetar el tiempo. Agradecemos a la Defensoría de la República de Colombia. Vamos ahora con México, quien nos va a hablar de la respuesta de las instituciones estatales ante los flujos migratorios. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Agradecerle a Pedro y al equipo de Bolivia el que estemos aquí. Y voy a empezar muy rápidamente, si me prestan mi presentación por ahí. ¿La tienen? Bueno, empezaré diciendo algo que pues se ha venido discutiendo durante la mañana y es, primer planteamiento es que la agenda de movilidad humana hoy está frente a una crisis sin precedentes. Una crisis cuyos datos ya han estado diciendo personas que me antecedieron las palabras, específicamente José y Marcelo, ¿no? Que está hablando de números, que está hablando de una Europa, por ejemplo, que a partir de la invasión de febrero del 22 han salido 5.7 millones de personas de Ucrania, la de Asia, de Afganistán, desde el 2021, 5.7 millones, la de África, en donde la guerra civil de Sudán del Sur ha marcado desde el 2003 la migración de 2.003 millones de personas desplazadas, y en América, desde el 2016, 7 millones de venezolanos, casi una cuarta parte de su población, han salido de ese país. Y bueno, Caribe, Haití, nos está mandando datos, casi 800,000 personas. ¿Ya mero? Bueno. ¿Qué respuestas hemos tenido a nivel global? Pues está el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre Refugiados del 2018, ambos, que requirieron, y eso es importante ponerlo en la mesa, décadas de discusión. Llegar a este acuerdo, llegar a este pacto, constituyó verdaderamente discusiones y poder sentar a la mesa para llegar a ellos de muchísimos años. Por cierto, el año que entra, al igual que Cartagena, tendremos el año de evaluación de estos pactos. Tanto como Cartagena para nuestra región como estos pactos, hay que aprovechar el año que entra estos espacios, porque van a ser los espacios no nada más de la evaluación, sino sobre todo del planteamiento de rutas y, como lo hemos visto durante esta mañana, del planteamiento de rutas bien diferentes a las que estábamos hablando hace 10 años, ¿no? Y de una agenda bastante diferente. La que sigue, por favor. ¿Qué está pasando en las Américas? Ya hemos oído varios acercamientos. Déjenme plantearles diferentes puntos. Uno, el incremento progresivo en el número de personas que se desplazan de manera forzada y en ese caso también el número de personas refugiadas y otras que necesitan de protección internacional, y ya aquí tanto la OIM como la UNO nos han dado cifras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido la persistencia de prácticas que limitan el acceso al territorio de los estados para solicitar protección, y entonces tenemos una creciente tendencia a la adopción de medidas que incluyen la externalización del control migratorio y del procesamiento de solicitudes de asilo, la utilización de las Fuerzas Armadas, policías militares y otros cuerpos de seguridad con perfil y formación militar en tareas de gestión migratoria fronteriza, así como la implementación de procedimientos acelerados de expulsión a los países de origen e incluso a terceros países sin asegurar las garantías de debido proceso. También se ha señalado que los procedimientos
para el reconocimiento de la condición de personas refugiadas son primordiales para proteger y asegurar el acceso de derechos fundamentales en la efectiva implementación del derecho de asilo, que es necesario que incorporen además los enfoques de derechos humanos y diferenciados. Ya se ha hablado aquí en las mesas, personas de la diversidad sexual, personas menores de edad, mujeres y toda esta gama. Yo les sintetizaría cómo estamos en las Américas en 4 puntos. 1, diversificación de las rutas y como consecuencia de esta diversificación los riesgos han aumentado porque lo que teníamos tanto en redes como en infraestructura pues se han movido. Lo segundo, la diferenciación y la diversificación de la composición de una migración generalmente masculina, estamos hablando de una migración muy ligada a lo familiar. Lo tercero, la prolongación indefinida de las estancias. Y esto quiere ver, y en México se ve muy claro, de un país básicamente de una tendencia de tránsito, estamos convirtiéndonos en un país de destino. Y finalmente, pues el dominio de la agenda durante muchos años tenía una preponderancia a la agenda de lo que se llamaba la agenda de flujos migratorios, donde, bueno, pues naturalmente estas agendas derivaban y derivan todavía de factores, ya lo decía Marcelo, multifactorial de por qué la gente sale, ¿no? Económicos, políticos, sociales, de violencia, ¿no? Pero hoy por hoy también lo que está emergiendo de manera muy fuerte son las integradas por personas que requieren de protección. Y eso sí ha modificado en términos de equilibrios lo que estamos hablando en términos de los retos en la región. Retos que, por cierto, y eso lo platicaré al final, podrían ser perfectamente absorbidos si volvemos a la palabra antes que la acción, igual para la acción, a pues 40 años atrás, y que es nuestra Cartagena, y exactamente lo que viene el año que entra, y es volver a replantearnos una agenda que por mucho hace 40 años fue de avanzada y por mucho hoy por hoy sigue siendo un cuerpo regional que nos toca a nosotros y que nos cubre perfectamente desde el enfoque de derechos humanos esta crisis de movilidad global. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que implica el no afrontarlo esto? Pues básicamente que se ven violados los derechos humanos de las personas, derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la no devolución y los que están planteados ahí, esto elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, y naturalmente toda esta vulneración de derechos tiene una contraparte, tiene un reflejo en lo que tiene que ver con las obligaciones del Estado respecto a la movilidad. La siguiente. ¿Cuál es la repercusión de esta agenda de movilidad humana global en las ciudades? Uno, pues que en las ciudades se ha aumentado significativamente la recepción de flujos migratorios, la frontera se ha ampliado en los países, en países como el mío, en donde usualmente la agenda migratoria era una agenda de la frontera sur y la frontera norte, y hoy por hoy pues la frontera es todo, incluyendo las ciudades que básicamente de entrada, por una característica y tiene que ver con que los procedimientos y buena parte de los procedimientos siguen muy concentrados todavía en las ciudades, pues eso empuja a que los flujos migratorios lleguen ahí. En ese sentido, los gobiernos locales han tenido que atender a la población en movilidad en un momento en que los servicios públicos están pasando por una crisis de capacidad. Y eso, pues bueno, no me voy a extender mucho, pues en México se ve muy claro en lugares al sur del país, en donde pues se cuatriplica 10 veces más, 20% veces más el número de población original por la llegada de poblaciones migrantes.
Incluso las ciudades que ya tenían infraestructura institucional, leyes, programas sociales y todo eso, se han enfrentado a la necesidad de replantear sus estrategias de gobernanza frente a la creciente movilidad humana. Y es importante resaltar que si no fuera por las organizaciones de la sociedad civil, en este caso mexicanas, que tienen mucha articulación con muchas de las que están en sus países, pues la verdad esta crisis se estaría rebasando mucho más de lo que ya está rebasada. ¿Qué pasa en una ciudad como la Ciudad de México? Una ciudad de 9.2 millones de habitantes y que suma 22 si se suma la zona metropolitana, pues que solamente existen 9 albergues de la sociedad civil que tienen una capacidad para 600 personas y el gobierno de la ciudad tiene implementado un albergue que tiene una capacidad para 300 personas. La foto que ven ustedes allá a la izquierda es un momento exacto, así, de foto de hace 2 meses, con 4,000 personas de Haití que llegaron de un momento a otro y enfrentándonos a esta capacidad instalada que es mínima. Como ven ustedes, necesitamos, no nada más en términos generales, afrontar para poder captar a tal número de personas, sino también tener esta capacidad de trabajar hasta con nacionalidades que no hablan español, de los cuales no tenemos capacidad alguna. Voy terminando. Desafíos locales, pues la inclusión social es el desafío hoy por excelencia. Antes lo era la asistencia humanitaria, hoy es la inclusión social. La diversidad de nacionalidades, incluidas las extrarregionales, nos implican también avanzar sobre la interculturalidad, el acceso al mercado laboral, y fundamental si queremos hablar de esto, el trabajo y la presencia de mujeres embarazadas cada vez más y de primera infancia nos enfrentan a lo que en la mesa de niñez van a estar analizando en la tarde, que tiene que ver con aspectos de salud, de educación y de integración, y básicamente el volver a hablar de que todo esto nos plantea la agenda que ya también han tratado aquí sobre trata de personas y sobre cuestiones que tienen que ver con la cultura y la aceptación a los procesos migratorios y la creciente discriminación. Hay que, finalmente, desde nuestro punto de vista, ante estos desafíos tenemos que mejorar las capacidades de respuesta. Lo que hacen las comisiones locales como la mía es plantear y establecer mesas de coordinación interinstitucional para poder dar una respuesta que no puede dar solamente una persona. Lo hacemos de la mano de las instituciones locales, del gobierno, pero también lo hacemos de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y de todo lo que el sistema regional, aquí presente, por cierto, en este evento, nos aporta para poder dar respuestas integrales. Las políticas migratorias restrictivas, lo único que nos han llevado durante todos estos años es a la muerte, es a la violación de derechos humanos y por lo tanto, pues finalmente nosotros desde acá, desde la región, desde lo que somos, de este sur global, lo que decimos es tenemos que regresar y voltear a ver nuestro paraguas de derechos humanos, que es Cartagena, tenemos que revalorarnos desde ahí y tenemos que avanzar exactamente más allá todo a una política que desde hace muchos años lo único que nos está dejando es muerte y limitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la representante de México. Y ahora, hablando del sur global, nos vamos al sur-sur. Le pasaría la palabra al representante de la Defensoría de Río Cuarto, Argentina, quien va a hablar de orígenes y causas de la migración. Muchas gracias. Saludos a Defensor, Pedro. Muchas gracias y a todo tu equipo por esta recepción. Muchísimas gracias al presidente FIO y a la coordinadora regional, a la coordinadora general de la Red de Movilidad Humana, Raquel. En esta distópica era de la posverdad, cito cifras, datos que son el horror cuantificado. El 14 de julio, UNICEF informó que en los primeros 6 meses del año murieron 11 niños cada semana en la ruta entre el norte de África y Europa, duplicando la cifra de decesos en relación
con el mismo periodo del año anterior. Eso quiere decir que 289 niños y niñas murieron entre enero y junio de 2023 al intentar esta travesía. Muchos más de lo que escuchamos en los titulares de las noticias, dijo Vera Naus, representante de UNICEF, en una rueda de prensa en Ginebra. Los conflictos y el cambio climático están obligando a un número cada vez mayor de niños y niñas a embarcarse en un peligroso viaje por el mar del norte de África hacia Europa. Naus consideró que, dado el silencio en torno a muchas de estas muertes evitables, se puede decir que el mundo ignora deliberadamente lo que está ocurriendo. Los niños y niñas están muriendo, no solo frente a nuestros ojos, se mueren también mientras nosotros parecemos mantener los ojos cerrados. Cientos de niños y niñas se están ahogando en la inacción del mundo. El proyecto de migrantes desaparecidos de la OIM registró 441 muertes de migrantes en el Mediterráneo central entre enero y marzo de 2023, el primer trimestre más mortífero documentado desde 2017. Antonio Vitorino, director general de la OIM, en referencia a la ruta del Mediterráneo, señala: con más de 20.000 muertes registradas en esta ruta desde 2014, me temo que estas muertes se han normalizado. Los estados deben responder. Los retrasos y los obstáculos a las operaciones de rescate están costando vidas humanas. En las Américas, 7.000 muertes han sido documentadas, la mayor parte de ellas registradas en la ruta hacia los Estados Unidos, específicamente 4.694. Según el portal de datos sobre migración, desde 2014 hasta junio de 2022, se han registrado más de 4.000 muertes al año en las rutas migratorias de todo el mundo. Sin embargo, el número de muertes registradas representa solo una estimación mínima, ya que la mayoría de muertes de migrantes en el mundo no se registran. En el marco del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Conferencia Intergubernamental de Naciones Unidas, celebrada en Marrakech el 10 de diciembre de 2018, aprobó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Ahora, hoy, a mediados de 2023, un poco más de 4 años después de lo que podríamos considerar un paso histórico para la gobernanza de las migraciones y a la luz de los datos que acabo de compartir, nos podemos preguntar: ¿cómo hemos avanzado desde su aprobación? Entre el 17 y el 20 de mayo de 2022 tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas de Nueva York el primer foro de examen de la migración internacional para valorar los progresos realizados desde la aprobación del pacto. El foro aprobó una declaración que luego fue oficialmente incorporada a la resolución aprobada por la Asamblea General el 7 de junio del 2022. En el punto 22 podemos encontrar una cierta autocrítica por parte de los Estados miembros. No la voy a leer, les invito a que la repasen, es muy cortita, me parece interesante. Para justificar la falta de avances y de voluntad política se cita la pandemia de COVID, y seguramente en el próximo foro de examen de la migración internacional se citará, además de las consecuencias de la pospandemia, se citará también los impactos del cambio climático, porque siempre hay algo para señalar para la autoindulgencia de los estados y para mirar para otro lado. En el mismo 2022, cuando se da la primera revisión global del Pacto Mundial para las Migraciones, se presenta el informe del Grupo de Trabajo del IPCC, Cambio Climático 2022, Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad, en el que se evidencia que los impactos del calentamiento global en la vida de las personas se está haciendo sentir más rápido de lo esperado. La crisis climática afecta a todo el mundo, pero de manera desigual. Los países más ricos del norte global son responsables de más del doble de las emisiones de carbono que las que producen las personas que conforman la mitad más pobre de la humanidad. También son responsables de los modelos de desarrollo que, además de beneficiarlos económicamente, han acelerado la crisis climática. Sin embargo, las consecuencias de esta crisis, sequías, inundaciones, incendios y vulneraciones de derechos, afectan antes y en mayor medida a las comunidades más pobres y excluidas. Así, las personas de países más pobres tienen 5 veces más posibilidades de verse obligados a desplazarse
debido a desastres meteorológicos extremos que quienes viven en países de renta alta. Es urgente abrir un debate sobre la relación entre crisis socioecológica, migraciones y modelos de mal desarrollo. Estamos cerca de un punto de no retorno. No estamos ante una crisis climática y ecológica, estamos ante una emergencia climática que no admite más dilaciones. Hay una vinculación entre neoliberalismo, ciudadanía-Estado, migración y crisis humanitaria. Un proceso donde los derechos de las personas se mercantilizan, al igual que se mercantilizan los derechos de la naturaleza. Las causas que están detrás del actual proceso de migraciones son las mismas que aceleran el cambio climático. Un modelo de desarrollo que profundiza la dinámica de acumulación y desposesión. Esto es un modelo de carácter depredatorio de bienes comunes y de despojo de derechos humanos. No podemos dar respuestas efectivas y sostenibles si no apuntamos a las verdaderas causas. No podemos resolver los problemas de la crisis ecológica y humanitaria a las que estamos asistiendo sin cuestionar la estructura global del poder del mundo, ni las relaciones de explotación que se establecen. Como bien lo señalan las investigaciones de Alicia Gálvez y Carlos Luque Bazán, a los migrantes primero se los despoja de ciudadanía, privándolos de todos sus derechos, transformándolos así en objetos. El capitalismo se abalanza de 4 maneras sobre los migrantes. Los despolitiza de sus derechos humanos y de su ciudadanía. Elimina los cuerpos sobrantes. Los recategoriza como una amenaza al Estado y a la sociedad. Y finalmente los presiona hacia el consumo y hacia el trabajo clandestino, lo cual disminuye casi totalmente las demandas que pueden hacer en el Estado para hacer visibles sus condiciones de vida. El capitalismo global se ha convertido en el territorio de tensión donde se resuelve dicotómicamente la cuestión de las migraciones. Por un lado se intenta su valorización mediante políticas migratorias y por el otro se procura reducir el excedente de movilidad mediante políticas de control. En otras palabras, no existe migración regular si el Estado no genera las condiciones para que las y los migrantes accedan a los permisos para ingresar y permanecer. Las trayectorias de las y los migrantes irregulares son cada vez más peligrosas y costosas. Es necesario entender que la promoción de vías de acceso seguro tiene mayor impacto en la reducción de la irregularidad que el gasto fronterizo. Nuestra tarea como instituciones de derechos humanos es proteger y tutelar a los derechos de las personas sin importar su condición migratoria y acompañar los procesos y luchas de las personas migrantes para garantizar sus derechos de acuerdo a sus realidades. Le damos un valor trascendente a la propuesta de una migración ordenada, segura y regular, como un imperativo. Pero la realidad de esta crisis nos interpela más allá de ese límite y nos muestra que la migración que requiere de nuestra atención es caótica, es insegura y es clandestina. Y es en esa a la que nos debemos ocupar los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Por ello, desde la Red de Movilidad Humana y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, nos hemos abocado al estudio profundo de las causas de la migración, buscando apoyo en la cooperación internacional, centrándonos en la realización de un protocolo que permita la protección de las personas en situación de movilidad, en el convencimiento que la actuación de las instituciones de derechos humanos en estas instancias implica resguardo de derechos y hace una contribución a la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la violencia, la discriminación, la desposesión del territorio y el cambio climático, entendiendo estas como causas sistémicas de las migraciones. La respuesta urgente a esta problemática no se trata solo de una cuestión humanitaria, es un asunto de carácter político en la lucha contra la discriminación y la criminalización de los migrantes y en defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Defensoría de Río Cuarto, Argentina. Pasamos ahora a Brasil. Esta sería la última presentación de esta mesa para luego, muy rápidamente, Excelente. Excelente. Felicitaciones también. Ya hay dos personas premiadas de la mesa por el tiempo. Bueno, también. Pasamos a Brasil entonces.
Buenas tardes a todas as pessoas. Agradeço a invitação a nossos colegas e companheiros, Dr. Pedro, defensor do Pueblo de Bolívia, Dr. Pablo, presidente de FIO, e doutora Raquel, a coordenadora de la Red. A Constituição brasileira, conhecida como Constituição Cidadana, erigiu ao Estado brasileiro como um Estado social, democrático, de direito ao promover a observância das leis e a plena vigência da democracia. E nesse sentido, a Carta Magna ha reconhecido um tratamento especial e proteção diferenciada aos grupos em situação de vulnerabilidade, em las áreas da igualdade social e da salvaguarda dos direitos fundamentais, incluindo, portanto, a todas aquelas pessoas que se encontram em situação de mobilidade humana ou desplazamento, e os estrangeiros devem ter seus direitos garantizados com independência de sua nacionalidade ou condição migratória. Este enfoque constitucional refere aos princípios do direito internacional e se pode afirmar que recepta lo estabelecido em instrumentos como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Recalco a conexão com o artículo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que consagra o direito a um nível de vida adequado para todas as pessoas e os especiais cuidados a las maternidades e infâncias. E nesse marco se ha criado a Defensoria Pública da União, DPU, como uma instituição destinada à atenção e defesa de los grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade. Conforme reza o próprio texto constitucional, a DPU é uma expressão e instrumento do régimen democrático com mandato para a defesa ampla de los direitos humanos. De conformidade com o referido artículo 134, a DPU é uma instituição permanente cujas atribuições constitucionais consistem em brindar orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defender, em todos os grados, judicial e principalmente extrajudicial, os direitos individuais e coletivos. Todavia, a respeito, o artículo 5º de nossa Constituição estabelece os direitos e as garantias fundamentais, sem distinções de nenhuma índole, garantizando a los brasileiros, brasileiras e a las pessoas estrangeiras residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade. As investigações e informes realizados por a OIM apontam que mais de 27 mil pessoas refugiadas e imigrantes em situação de vulnerabilidade se han integrado socioeconomicamente no território brasileiro nos últimos 4 anos. Esto sucedió mediante a inserção em puestos de trabalhos locais, a realização de cursos de formação profissional, cursos de línguas e capacitações. Ademais, os indicadores de governança migratória elaborados por el mentado organismo OIM mostram que, desde 2018, o Estado brasileiro ha proporcionado acesso a programas sociais de ajuda financeira às pessoas migrantes e refugiadas. Este cenário evidencia a complexidade dos desafios que enfrenta a DPU, cujas competências englobam não só funções consultivas e investigativas, sino também de monitoreio e harmonização da legislação nacional com o direito internacional de los direitos humanos. Em outras palavras, as responsabilidades da instituição vão desde a elaboração de informes, recomendações, estudos e ofícios em matéria de direitos das pessoas migrantes e em situação de mobilidade, hasta a representação de dichas pessoas ante órgãos colegiados temáticos e litígio estratégico. A DPU se erige como uma voz comprometida e ativa em la defesa dos direitos humanos de las pessoas em situação de mobilidade e em la luta contra a trata de pessoas. Sobretudo através dos grupos de trabalhos que temos, como o grupo de trabalho Migração, Apatria e Refúgio e o grupo de trabalho de assistência e proteção às vítimas de trata de pessoas. E nessa linha, destaco o trabalho da Defensoria Nacional de Direitos Humanos, que coordena e nuclea a 28 defensores regionais de direitos humanos. Agora bem, a DPU criou também, como eu disse, o grupo de trabalho sobre migração, apatria e refúgio. E no ano de 2014,
desde 2014 está compuesto de un integrante de cada una de las 5 regiones del país y tiene más 20 puntos focales en todo el país. Las atribuciones de este grupo abarcan el seguimiento y la supervisión de los casos sensibles relacionados a la materia. Desde el punto de vista de la cooperación internacional, subrayo que en 2022 el GT, Migración, Apatria y Refugio, renovó su colaboración con la OIM y con la ACNUR. Además, implementó proyectos en colaboración con el Eurosocial y finalizó su informe sobre las acciones que se iniciaron a partir de un memorando de entendimiento entre la DPU y la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Además, durante ese mismo año, el grupo de trabajo elaboró 5 cartillas, redactó y colaboró con 13 recomendaciones e informes técnicos, actuó en 12 capacitaciones y participó en diversos foros nacionales e internacionales sobre migración, apatria y refugio. Agregando a lo anterior, en 2021, la DPU instituyó el Comité Técnico Especializado llamado Pacaraima, que lleva el nombre de la ciudad ubicada en la frontera norte de Brasil, en respuesta a la promulgación de la Ley 13.684. Esta lei creou uma série de medidas de assistência de emergência para acolher a migrantes e refugiados afetados por crises humanitárias. Entre as atribuições do Comitê Pacaraima constam a planificação e implementação de ações estratégicas dirigidas à defesa dos direitos humanos das pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade na cidade. Además, o comitê se encarga de entablar diálogo com outras instituições da sociedade civil, da administração pública e do setor privado para garantizar os direitos no contexto migratório. É importante señalar também que a DPU desempenhou um papel fundamental na harmonização da referida lei e dos marcos legais que representam avanços na matéria. De enero de 2022 hasta finales de maio deste ano, o Comitê Pacaraima levou a cabo um total de 6.100 assistências, brindando atenção e apoio tanto a pessoas documentadas como a indocumentadas. Sua labor se centrou em facilitar o acesso à documentação básica, oferecer orientação e informação sobre os distintos processos de regularização migratória em Brasil, assim como recopilar dados sobre os perfis das pessoas que chegam ao país através da fronteira norte. Já no segundo semestre de 2022, o Comitê Pacaraima publicou um seu informe de dados detalhando as ações realizadas. Además, o comitê se involucrou em la recepção de imigrantes e refugiados indígenas no estado de Roraima, realizando um seguimento minucioso de aqueles casos considerados de alta vulnerabilidade. Assim mesmo, intervindo em espaços da administração pública federal brasileira com o objetivo de salvaguardar os direitos dos migrantes e refugiados. Para combater a trata de pessoas e atender as vítimas desta violação de direitos humanos, Brasil conta com a Lei 13.344 e o Decreto 9.440 de 2018. Estas normativas respaldam a implementação do terceiro Plano Nacional de Luta contra a Trata de Pessoas. E, neste marco, a DPU desempenha um papel ativo na execução de várias das 58 metas estabelecidas e tem a responsabilidade direta de levar a cabo a meta relacionada com a integração dos defensores nos espaços de acolhida às vítimas. É relevante ressaltar que a produção de dados sobre a trata de pessoas em Brasil se encontra atualmente dispersa e fragmentada, já que cada organismo sectorial mantém sua própria base de dados. Esta dispersão em la generação de informação sobre a trata de pessoas cria algumas vulnerabilidades em la planificação de ações e implementação de políticas para combater este flagelo, devido a que os órgãos do Poder Executivo carem de uma visão unificada acerca de lo que constitui a trata de pessoas e em que caso se aplica. Conforme afirmou o Instituto de Investigação Econômica Aplicada de Brasil, diferentes organismos governamentais como o Ministério da Justiça, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, a Polícia Federal, empreiam seus próprios conceitos para determinar quem são as vítimas de trata e atuam majoritariamente de maneira independente. Además, não existe um método ampliamente utilizado, nem no país, nem a nível internacional, que permita comparar os dados recopilados. Esta divergência em la aplicação de conceitos dificulta e complexia
la actuación de la DPU. Además, entre enero y septiembre del año de 2020, el Sistema Único de Asistencia Social atendió a 1.800 hombres y a 620 mujeres, todos víctimas de trata de personas. Y en el periodo de 2018 a 2020, la Policía Federal brindó asistencia a 203 personas. Dale, gracias. Dale. Déjame, sí. Según los datos de dichos organismos, el 88% de los hombres asistidos son víctimas en el ámbito doméstico, mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje es de 73%. Y eso indica que las mujeres son más vulnerables a la trata a nivel internacional. Yo voy a hacer un avance. La Defensoría, la DPU, ha desempeñado un papel destacado en la defensa de los derechos, en la lucha contra la trata de personas. Con datos actualizados, podemos destacar nuestra labor en la producción de materiales informativos y campañas de sensibilización que han alcanzado personas e instituciones en todo el Brasil, brindando conocimiento sobre los riesgos del tráfico de personas y fomentando la denuncia de estas prácticas. A título exemplificativo, hemos elaborado guias e folhetos específicos em português, inglês e espanhol sobre esse tema. Asimismo, colaboramos estreitamente com organismos internacionais e organizações da sociedade civil para fortalecer as políticas de proteção às vítimas e melhorar a prevenção da trata de pessoas. E a DPU, em seu compromisso com os direitos humanos, continua trabalhando incansavelmente para combater a trata de pessoas e garantizar os direitos humanos e a dignidade de todas as pessoas. Para nós outros, é de suma importância participar nesse evento e colaborar com nossos pares e colegas na região. Por lo tanto, agradeço uma vez mais, enormemente, em nome de toda nossa instituição, por esta valiosa invitação e quedo à disposição para futuras colaborações nesta área. A DPU permanece como uma voz comprometida e ativa em la defesa dos direitos humanos de todas as pessoas. Muitas graças. Agradecemos muchísimo a todas las exposiciones, como habrán podido apreciar, fueron muy ricas en contenidos muy diversas. Quisiera en un minuto señalar algunos puntos importantes. En primer lugar, todas las presentaciones abordaron aspectos que hacen la caracterización de la migración y sus causas estructurales, tanto a nivel global como regional. Asimismo, también pusieron énfasis en toda la ruta de la movilidad humana en la región, los distintos desafíos en materia de protección, las poblaciones que requieren especial foco de atención en la región y las situaciones más extremas como la propia muerte de personas migrantes. Asimismo, también quisiera resaltar el trabajo de las defensorías y algunas líneas de acción sugerentes en base a las presentaciones. En primer lugar, las defensorías han señalado acciones tendientes a encaminar acciones específicas sobre determinadas temáticas como la trata de personas. En muchos de los países también han abogado y han impulsado la interinstitucionalidad como una herramienta fundamental para un abordaje integral del tema. Guías y otras herramientas también se han puesto para la protección de las personas en situación de movilidad. Asimismo, algunas han avanzado y están trabajando en planes nacionales en materia de derechos humanos que también atiendan la situación de la movilidad. Es importante señalar otra línea de acción que tiene que ver con los informes temáticos, las visitas a terreno y el monitoreo como un rol fundamental de las defensorías para la observancia de lo que pasa en la región. Y ni que hablar en lo que tiene que ver con las denuncias a situaciones de vulneración de derechos que se dan en los países. Particularmente se resaltó la trata de personas, la niñez no acompañada. Entonces, en resumen también, en las últimas presentaciones las defensorías abogaron a una visión más amplia sobre el tema que permite encauzar acciones en este sentido. También quisiera señalar finalmente que se resaltó a las defensorías en su rol de titular de defender y respetar los derechos de todas las personas sin importar su condición migratoria, así como acompañarla en todo el trayecto de la
movilidad humana. Grupos de trabajo, acuerdos binacionales fueron otras de las herramientas mencionadas, y en lo que tiene que ver con iniciativas, propuestas, se destaca continuar trabajando en la incidencia, que la Federación también pueda analizar las estructuras regionales que existen y poder desde allí hacer alianzas estratégicas y apoyar este trabajo de incidencias, los acuerdos binacionales también y el intercambio de experiencias y buenas prácticas como otro de los ejes a potenciar y continuar trabajando. Espero no haberme pasado de un minuto. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora creo que pasaríamos al almuerzo. Entiendo, paso a los organizadores para la palabra. Muchas gracias. Reiteramos un aplauso, por favor, para las exposiciones presentadas y a los panelistas que nos acompañaron. A continuación les vamos a pedir, por favor, que no nos retiremos de la sala. Vamos a hacer la toma de fotografía oficial de la Quinta Cumbre de Movilidad Humana. Les vamos a pedir, por favor, pasar junto a sus comisiones para que podamos organizarnos. De igual manera, quisiera solicitar que nos...